Hola a todos, vamos a comenzar esta revisión de prensa en Inglaterra con el equipo de jóvenes talentos que vencieron a Israel por 3-0. Fue una gran victoria que los llevó a la final del Euro Sub-21. Inglaterra está en un camino tranquilo hacia la final, como se resume en The Times. Los tres leones también son destacados en la portada del Daily Express este jueves, después de su hermosa victoria por 3-0. Vale la pena destacar que se enfrentarán a España en la final, que aplastó a Ucrania por 5-1. En las páginas de The Guardian, descubrimos que el Tottenham no se está rindiendo con Harry Kane. Los Hotspur incluso lanzaron un contraataque significativo ofreciéndole una extensión de contrato. Como goleador y capitán, el periódico menciona una propuesta que aumentaría considerablemente su salario, que ya alcanza las 200.000 libras por semana, es decir, más de 11 millones de euros al año. Sin embargo, Kane no tiene intención de firmar esa extensión, al menos mientras la ventana de transferencias esté abierta y él tenga la oportunidad de hacer las maletas. Volviendo a Inglaterra, regresamos a The Times con el Manchester United, que aparentemente está atacando en relación a su futuro portero Andre Onana. No es sorprendente que los Diablos Rojos estén poniendo su atención en la adquisición. El valor informado es de 39 millones de libras, aproximadamente 45 millones de euros. La información fue revelada inicialmente por Zatetique, aunque por el momento en una pequeña escala. El Inter estaría exigiendo 60 millones de euros. En relación al Manchester United, Jim Ratcliffe es destacado en The Sun este jueves. El actual propietario del Nice continúa presionando para comprar el club de Manchester, como informa. El proceso, que lleva varias semanas en marcha, aún no se ha completado, pero sin duda Ratcliffe no se rendirá. Seguiremos de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Para no perderse ningún vídeo de la revisión de prensa de ADN del fútbol, las últimas informaciones de la prensa deportiva europea, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. España y Estadio Deportivo nos traen noticias sobre Sergio Rico después de su grave accidente, y son buenas. De hecho, el portero del PSG ha alcanzado un hito en su larga recuperación. Ha logrado salir de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. Ahora podrá continuar su recuperación estando con sus seres queridos las 24 horas del día. Fue la esposa del jugador quien lo anunció. En el resto de la prensa se debate el segundo fichaje del Barcelona, que se oficializó ayer. Como recordatorio, Íñigo Martínez es el segundo fichaje del club catalán. Llegó sin contrato, como el mundo deportivo y ustedes están acostumbrados con el FC Barcelona. La cláusula de rescisión del jugador se ha fijado en 400 millones. Vamos a Italia ahora, con Sergej Milinković-Savić siendo noticia en todo el mundo deportivo, como muestra Tuttosport. Actualmente de vacaciones, el jugador de la Lazio pide no ser molestado a menos que sea la Juventus quien lo contacte para negociar su llegada. Está esperando que la Juventus confirme, según informa el periódico transalpino, y añade que sueña con recibir una llamada de la vieja señora, apodo de la Juventus, después de años en el club romano. En cambio, en el Corriere dello Sport, es Álvaro Morata quien está en los titulares. El delantero español está siendo muy buscado, especialmente por el AC Milan, y el romance estaría en el aire, según explica la prensa, mientras su club, el Atlético de Madrid, planea mantenerlo este verano. En Francia, el PSG presentó a su nuevo entrenador, Luis Enrique, en una conferencia de prensa organizada para la ocasión. El presidente, Nasser, aprovechó la oportunidad para enviar un ultimátum a Kylian Mbappé, explicando que si no renueva su contrato en los próximos 15 días, será vendido por el club. El presidente se mostró inflexible con el jugador, y eso también es destacado en Le Parisien esta mañana. El periódico local usa el mismo término para describir la postura del presidente, quien llegó tarde a la conferencia de prensa de presentación del nuevo entrenador ayer. La conferencia tuvo que ser retrasada 3 horas debido al avión de Nasser, según explicaron varios medios. Según Mediapart, tuvo una desagradable sorpresa al salir del avión, ya que la policía lo esperaba. Un juez instructor y agentes de la Oficina Central de Lucha contra el Crimen Organizado le pidieron que los acompañara, ya que la residencia del presidente del PSG fue objeto de un registro policial el miércoles 5 de julio, como parte de la investigación sobre la detención en Qatar de un lobista, que también es sospechoso de realizar investigaciones ilegales en nombre del club y obtener documentos sensibles pertenecientes a Nasser Al-Khelaifi. Al final, Nasser prefirió firmar una autorización para que se llevara a cabo el registro en su residencia sin su presencia, evitando así el nuevo aplazamiento de la conferencia de prensa que ya estaba programada. Terminamos este análisis de prensa con España, donde sin duda Kylian Mbappé, quien está en los titulares, recibió un ultimátum enviado por el Paris Saint-Germain al jugador, lo cual es la portada de varios periódicos como AS. Las 2 semanas de plazo concedidas por el club al delantero francés también son destacadas por el periódico Marca, que tiene la misma portada este jueves. Sin embargo, según el Chiringuito, la decisión del jugador y su entorno ya habría sido tomada. De hecho, aún no se ha considerado una renovación por parte de Mbappé, lo cual comunicará al PSG a través de su madre, según los medios ibéricos. Mientras París está estresado por esta situación, el jugador, especialmente los madridistas, está muy tranquilo. El Real Madrid incluso estaría dispuesto a hacer una oferta de 200 millones de euros por Kylian Mbappé este verano. Gracias por su fidelidad. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana.
Nos vemos en el próximo vídeo.